Buenas tardes, compañeros y compañeras. En esta oportunidad, en el video vamos a analizar y explicar un poco más sobre el texto de Jeffrey Alexander, La centralidad de los clásicos, texto que pueden encontrar en el libro La teoría social hoy, escrito por Jonathan Turner y Anthony Giddens, publicado en 1990. En él, Jeffrey Alexander nos permitirá conocer qué son los clásicos, quiénes son los clásicos, qué los hace clásicos y cuál es la utilidad de estos clásicos para las ciencias sociales y cuál es la distinción con respecto a las ciencias naturales, en donde al parecer plantean ellos no existen los clásicos. En ese sentido, partiremos de la primera pregunta: ¿qué son los clásicos? El autor nos dirá que son todos aquellos autores y autoras o investigadores que producto de una investigación se les da un rango privilegiado frente a sus compañeros contemporáneos. Es decir, estos autores considerados clásicos van a partir de que sus aportes fueron tales que cambiaron todo el paradigma científico-social del momento, ya sea mediante categorías, mediante explicaciones teóricas o mediante procesos metodológicos. Eso es muy importante rescatarlo. En ese sentido, vamos a la segunda pregunta: ¿cuál es la utilidad de los clásicos en las ciencias sociales? La utilidad radica en que estos van a servirnos de referencia para realizar investigaciones, puesto que establecen categorías y criterios fundamentales, estableciendo criterios fundamentales en un campo en particular. Es decir, nosotros y nosotras, al querer investigar X tema, podemos en las ciencias sociales partir de conceptos y categorías que han elaborado ciertos autores. Autores que tienen un rango privilegiado y que por ende son catalogados como clásicos. Un ejemplo en concreto sería, si queremos investigar la religión en El Salvador, podríamos partir de conceptos y categorías desarrolladas por Max Weber en función de lo que él considera religión, protestantismo, etc. Ese creo yo que es un buen ejemplo para esclarecer un poco más esto. Ahora bien, la siguiente pregunta: ¿en todas las ciencias hay clásicos? No. Desde las ciencias naturales no existen los clásicos, porque como hemos visto anteriormente en clases, la ciencia natural es una ciencia meramente empírica, que se basa en contrastar leyes a partir de la observación y la experimentación, y que además hace que el conocimiento sea acumulativo permanentemente, es decir, constantemente estamos acumulando conocimiento. Y nos dirá Merton, un defensor del empirismo, pues miren, en las ciencias naturales no pueden haber clásicos porque ustedes saben más de física que lo que sabía y de lo que propuso el mismo Galileo Galilei. Y ustedes no son tan científicos desde un punto de vista de las ciencias naturales. Sin embargo, conocen y saben más que los mismos postulados científicos y físicos que elaboró Galileo Galilei. Eso demuestra que las ciencias naturales son acumulativas. Pues bien, será el mismo Merton quien nos dirá lo siguiente: el hecho de que tengamos clásicos en una ciencia va a ser contraproducente para la misma, porque esto va a hacer de nuestra ciencia algo degenerativo que no permite el avance de la misma, puesto que al tener personas o autores clásicos, nosotros y nosotras vamos a caer en una reinterpretación de sus aportes teóricos y metodológicos. Lo que nos dirá Merton es que no hay que basarse en ellos como clásicos, sino más bien verlos como autores que son de utilidad para nuestros análisis y nuestras investigaciones. ¿En qué se va a medir la utilidad? En los datos que nos puedan dar, única y exclusivamente en eso.
autores, dejando de lado ya el empirismo, autores postpositivistas nos dirán que en las ciencias naturales hay modelos ejemplares. Estos modelos ejemplares son aquellos trabajos empíricos exitosos que a partir del consenso de los científicos han podido establecerse como las aproximaciones más certeras a una explicación de un fenómeno. Pero estos modelos ejemplares no significa que no puedan ser superados en las ciencias naturales. Van a estar sometidos también a esa característica de ser de las ciencias naturales una acumulación de conocimiento permanente. Los primeros puntos centrales de la lectura es necesario empezar a conocer quiénes son los autores clásicos. Ya supimos qué son, cuál es su utilidad, en qué ciencias no se encuentran clásicos, pero ahora vamos a conocer quiénes son los clásicos. Y vamos a encontrar una gran lista de autores que van a definir a sus propios clásicos. Para Giddens será Weber y Durkheim, para Parsons, Durkheim, Weber, Marshall y Pareto, para los británicos Marx y después para Garfinkel serán Schulz, Weber, Parsons, para Coser, Simmel y Marx, para Schulz, Weber y Parsons, etc. Para el autor de este texto serán Marx, Weber y Durkheim. Esto es importante destacarlo, porque pareciera ser que no hay consenso sobre quiénes son los clásicos. Estas distinciones entre clásicos nos van a poder hacer una conclusión, y es que cada autor, cada investigador, cada cientista social va a partir desde su experiencia formativa, académica, a elegir distintas vetas teóricas. Estos distintos caminos teóricos van a ir generando que cada uno de nosotros y nosotras identifiquemos a ciertos autores como clásicos. Por eso es que ustedes ven que para distintos autores hay distintos autores clásicos, ¿ya? Habrán más o menos similitudes entre Weber, Durkheim y Marx, pero cada autor plantea distintos teóricos. Nos detendremos en analizar un poquito más a Parsons, que precisamente es quien se encuentra en debate al elegir sus clásicos. Parsons, el creador o el referente máximo del estructural funcionalismo, plantea a lo largo de su vida distintos aportes teóricos y a lo largo de su vida también va a ir identificándose con ciertos autores. Ahora, lo importante de destacar acá, y lo hace muy bien Jeffrey Alexander, Parsons será cuestionado constantemente por obviar apartados de ciertos autores que probablemente habrían contradicho lo que él escribía. Es decir, Parsons tomó de manera maliciosa o quizás involuntaria categorías y conceptos de los autores que ustedes pueden ver en pantalla, pero no los compartió, no los compaginó de manera adecuada, puesto que ciertos postulados que él afirmaba eran criticados a la luz de esos mismos autores teóricos clásicos que había seleccionado. Entonces, esto le quita un montón de mérito a Parsons, puesto que empiezan a surgir autores y críticas de teóricos que plantean que Parsons ha hecho un uso malicioso de ciertos textos para beneficiarse a sí mismo. Esto es muy importante destacarlo. Además de que a Parsons se le sometió mucho a la crítica por el simple hecho de no incluir a Marx entre esos clásicos. En las clases futuras vamos a conocer precisamente los aportes teóricos de Parsons y cómo obviamente era una respuesta más que lógica que él no tomara a Marx como exponente clásico para su teoría. ¿Por qué entonces cambian los clásicos? Precisamente por lo que comentábamos con anterioridad. Cada uno de nosotros y nosotras va a definir desde su experiencia académica, formativa,
teórica misma y metodológica, cuáles autores les son más útiles para desarrollar sus aportes científicos. Es en tanto esto que nosotros vamos a título personal, identificarnos con ciertos autores. Para esta cátedra, dado que hemos leído el texto de Jeffrey Alexander y las críticas que él plantea son muy certeras, vamos a entender por clásicos a 3 autores fundamentales: Marx, Weber y Durkheim. Serán ellos los que consideremos como clásicos en nuestra asignatura de Sociología General. Esto es muy importante. ¿Por qué van a ser ellos? Porque concebimos a estos 3 autores como los máximos exponentes teóricos, metodológicos y de análisis en la sociología. Ahora bien, una vez dicho esto, es necesario concentrarse un poco en el texto de Jeffrey Alexander en el apartado de humanismo y clásicos y la crítica que se hace a estos. Porque debemos de entender que en las ciencias sociales de lo que se trata es de comprender la intención de los autores, no de explicarla formalmente. Y se ha creído o se ha tenido en cuenta, o la idea ha rondado así, que lo que nos debe de interesar es el contexto mismo de los autores, de explicar por qué hablaban de X tema en el contexto y tratar de entender en sí el contexto histórico. Pero de lo que se trata en las ciencias sociales es de partir de las categorías desarrolladas por estos autores denominados clásicos, porque son categorías de análisis, son conceptos que nos van a permitir partir en una construcción de conocimiento científico. Entonces, tenemos que saber que el texto no necesariamente va a coincidir con nuestra realidad actual, y esto es algo que se le critica a los historicistas, porque ellos buscan analizar estos clásicos a partir de los contextos en los que ellos y ellas escribían. Para ir finalizando, vamos a concluir con la siguiente interrogante: ¿por qué entonces la necesidad de volver a estos clásicos para Jeffrey Alexander? Jeffrey Alexander, a lo largo de todo el texto, plantea una serie de características que nos permiten delimitar a los clásicos y también una serie de puntos esenciales e importantes de por qué son útiles. Alexander nos dirá entonces que la necesidad de volver a estos clásicos reside en que tienen una utilidad, puesto que estos autores y autoras han logrado integrarse en el campo del discurso teórico, ese mismo discurso teórico del que hablan los postpositivistas, al decir que de lo que se trata es de homogeneizar un discurso científico y plantear ciertos postulados como relevantes. Reducen la complejidad, simplifican esa complejidad, es decir, ese análisis social tan complejo que vemos en la realidad, ellos lo simplifican, creando generalidades. Estas generalidades parten o son vistas en las categorías centrales que ellos y ellas desarrollan. Y finalmente contribuyen de manera permanente al desarrollo de las ciencias sociales. Tanto es así que 100 a 200 años después seguimos utilizando categorías y conceptos desarrollados por autores considerados como clásicos para marcar el camino de nuestras investigaciones, entendiendo que no se trata de hacer una reinterpretación o una repetición a cabalidad de lo que estos autores vieron en su momento, sino más bien utilizar esta categoría o concepto en función de lo que pueda o no estar presente en la realidad social, haciendo así un análisis más profundo de un fenómeno social que estemos investigando. Esto sería todo con el texto de Jeffrey Alexander. Espero les haya sido de utilidad el video y hayan podido esclarecer un poco más la lectura, que en momentos se torna un poco compleja y confusa al encontrar tantos autores. Espero que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima.